En AXA hemos desarrollado una serie de aplicaciones móviles para conductores. En carretera se dan muchos imprevistos en los que hay que mantener el control. Por eso hemos creado una aplicación que te ayuda a mejorar tu conducción y hacer más segura la carretera. Captura este anuncio con Shazam, toma el control del coche y comprueba tu habilidad como conductor. Yo desarrollo servicios digitales en AXA. Mi vocación es proteger a las personas. Descubre nuestras aplicaciones en axa.es. AXA, reinventando los seguros.
En AXA hemos desarrollado una serie de aplicaciones móviles para conductores. En carretera se dan muchos imprevistos en los que hay que mantener el control. Por eso hemos creado una aplicación que te ayuda a mejorar tu conducción y hacer más segura la carretera. Captura este anuncio con Shazam, toma el control del coche y comprueba tu habilidad como conductor. Yo desarrollo servicios digitales en AXA. Mi vocación es proteger a las personas. Descubre nuestras aplicaciones en axa.es. AXA, reinventando los seguros. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación de Piratas de lo Público, el nuevo libro de Antón Losada, que la semana pasada publicamos y hoy presentamos. Empezaré presentándome. Soy Roger Domingo, director editorial de Ediciones Deusto, el sello del Grupo Planeta en el que hemos tenido el inmenso honor y el privilegio de publicar el nuevo libro de Antón. Y quería empezar agradeciéndoos a todos que nos acompañáis, también a las personas que nos están siguiendo en directo en streaming por Internet, y agradecer a las personas que me acompañan en la mesa por haber aceptado la invitación de acompañarnos hoy aquí. A Iñaki Gabilondo, a Nacho Escolar, muchísimas gracias, Iñaki, Nacho, por acompañarnos, y, como no, a Antón Losada. A Antón hay que agradecerle, de hecho, varias cosas. En primer lugar, que haya escrito el libro. En segundo lugar, que gracias al libro y mediante el libro nos haya hecho ver que lo público es uno de los mayores éxitos de nuestra historia como país y como sociedad. Por hacernos ver también que lo público está en peligro y que es nuestra obligación defenderlo. Por demostrarnos que es el interés y la ideología, y no la economía, lo que atenta contra lo público. Lo público, como dice Antón, funciona. De ahí el interés por hacer negocio con él. La austeridad, como sabéis, es una virtud. Otra cosa son los recortes sociales disfrazados de austeridad. Asimismo, debemos agradecerle por demostrar con datos cada uno de sus argumentos y con ello demostrar que la teoría según lo cual lo público es ineficaz es en el fondo una falacia. Por todo ello, Antón, muchísimas gracias por haber escrito el libro y, sobre todo, por atreverte, pues no es fácil decir lo que dices y, sobre todo, decir lo que dices de quien lo dices. Me gustaría acabar ya para poder tener tiempo de escuchar, sobre todo, a Iñaki, a Nacho y a Antón, pero antes os quería leer la frase, el testimonial, que es como llamamos a las frases que aparecen en la contracubierta de los libros, de Jordi Évole. Dice Jordi: mi padre decía, todo eso eran campos. Espero no tener que decirle a mi hijo, todo eso era público. Con este libro podemos concienciarnos para evitarlo. Si lo compran, tómanselo como una inversión, no como un gasto, como lo público. Jordi Évole. A continuación cederé la palabra a Iñaki, acto seguido a Nacho, y por último invitaremos a Antón, que sea él mismo con sus propias palabras quien nos presente el libro. Muchas gracias. Iñaki, la palabra es tuya. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí con Antón, que es un hombre al que aprecio muchísimo desde hace mucho tiempo. Estuvimos trabajando bastante tiempo juntos cuando yo dirigí Hoy por Hoy.
y estar con Nacho Escolar. Creo que son dos personas que están ahora mismo representando posiblemente las rutas seguras. Yo les quiero antes que nada decir a ustedes que del barullo de voces y de pistas que están enseñando por ahí, y si quieren aceptar el consejo de un veterano, elegir las rutas correctas es determinante. Me parece que es importantísimo saber que Antón y Nacho son dos rutas correctas para saber seguir con bastante claridad por esta fronda en la que ahora nos encontramos. Antón ha escrito un libro con el corazón y con la cabeza. Ha escrito un libro en el que no oculta su ideología, pero en el cual no se ha agarrado a la ideología solo para expresar lo que se expresa y para denunciar lo que denuncia, sino que llega a las conclusiones a partir de los hechos que demuestra y confirma. En este sentido, Nacho Escolar es el máximo representante, a mi juicio ahora, del periodismo en el diario, el periódico que él dirige y en las columnas que él escribe, de los puntos de vista resultantes no del prejuicio, sino resultantes de los datos que se han acumulado y de un pensamiento que los anima. En este libro que hoy se presenta aquí, que yo desde luego le recomiendo encarecidísimamente, nos encontramos como una especie de mapa para viajar por el barullo actual. Primer capítulo, ¿qué es lo más importante de lo que ahora está ocurriendo? Una señal para entenderlo todo, en el momento en el que todo parece difícil de entender. El viaje de lo público a lo privado es posiblemente el centro de todo lo que está ahora mismo ocurriendo. Se explica con gran detalle y, como digo, a partir de experiencias familiares y de corazón. Él es hijo de una mujer maestra. Ella se ha criado en el entendimiento de lo público como una verdad. Pero, como digo, no se explica como un profesor que es excelente y lo documenta como un hombre muy riguroso que es esta excursión de lo público a lo privado, este viaje que estamos comprobando y que tiene el carácter de una operación de piratería. Yo en la frase que me pidieron para el libro dije, esta es un acto de piratería, es una película de terror basada en hechos reales. Está ocurriendo exactamente lo que ocurre y eso que está ocurriendo no es un elemento lateral de la actualidad, es la vía principal, a partir de la cual pueden ustedes hacer distintas excursiones por callejones y por vericuetos, pero es la central. Verán ustedes cómo ahora mismo la política del Gobierno está dirigiéndose en esta dirección, no porque no llegue el dinero, sino porque se quiere cambiar de modelo. Esto es central, esto es absolutamente central. El discurso oficial dice estamos teniendo que privatizar, no porque nosotros no quisiéramos que se mantuvieran los esquemas del estado de bienestar, sino porque no nos llega. Bueno, eso puede tener una parte de verdad y podría ser algo que mereciera las correcciones de gestión necesarias, incluso incluyendo elementos de la modernización de gestión. Pero se ha descubierto hace mucho tiempo ya que es la coartada por un cambio de modelo. No se está haciendo ese viaje como consecuencia de que no llegue, sino como consecuencia de que se está aprovechando que no llega para intentar hacer un cambio de modelo. Eso está muy claro, yo no quiero extenderme mucho más, porque eso lo saben todos. Si no lo saben, créanselo, y si tienen alguna duda y no me quieren creer a mí, lean el libro de Antón, porque verán hasta qué punto eso está perfectamente documentado. O sigan sus intervenciones en distintos medios, en la cadena SER, en la que yo les puedo recomendar especialmente, o a Nacho, y verán ustedes cómo esto queda apuntalado día tras día. Yo solo quería hacer un añadido. Sería extremadamente peligroso, desde mi punto de vista, que creyéramos que este es un asunto que se circunscribe al gobierno de Mariano Rajoy, que ahora mismo está en el poder. Ojalá fuera eso. Ojalá tuviéramos ahora mismo un problema como el que estamos contando y que se situara en una estrategia política equivocada que podríamos derrotar en las urnas. Ojalá pudiera ser eso. El problema es que responde a un pensamiento que está circulando por el mundo como una ola a la que no es fácil ahora mismo poner resistencia. Y es importante saber cuál es la naturaleza y la envergadura de esa ola para saber qué tipo de resistencia cabe poner. Lo que está ocurriendo en España es la traducción al español con subtítulos de un pensamiento que se puso en vigor hace mucho tiempo y que solo para señalar los tres hitos que ya son casi tópicos responde a un pensamiento ultraliberal que Reagan y Thatcher más o menos abanderan, que se consolida con la caída del muro de Berlín, la caída de los comunismos y que se instrumentaliza a través de la supresión de la ley Glass-Steagall cuando se le otorga a los bancos la posibilidad de circular en el terreno especulativo y no solo en el terreno de los dineros que se ahorran. Bien, eso ya sabemos. El dinero se soltó,
circuló a sus anchas y provocó la gran catástrofe que sabemos, y que no es en absoluto el resultado de un accidente derivado de la voracidad, sino un hijo natural de un proceso que tenía inexorablemente que producir un fenómeno de esta nobleza porque lo lleva dentro. Y además es un asunto que me temo que está empezando incluso a escaparse del control de los propios que lo llevan. Acumular deuda, convertir a los ciudadanos en consumidores, para lo cual es necesario acumular deuda, está empezando a crear un problema porque la deuda en el mundo ya prácticamente no se puede pagar. Pero quería solamente decir que este problema que vemos aquí y que Antón documenta tan extraordinariamente bien, tiene encima una envergadura superior a la que vemos y a la que nos acogota, porque procede de un pensamiento que va avanzando por el mundo así y que está provocando pues todos los juegos que estamos viendo, de todo tipo. La argumentación en base a no llega, luego tenemos que privatizar. La argumentación en base a lo público es igual a corrupción y a desorden, y lo privado es, en fin, símbolo de eficacia y de gestión. El manejo de 4 ideas comunes, pero que se han terminado cuajando o han terminado cuajando en muchos lugares. La liquidación de los elementos de resistencia. ¿Dónde se observan elementos de resistencia? Pues en la protesta de los chicos, el 15M. Hay que caricaturizar la protesta de los chicos. En la acción sindical, los sindicatos caricaturizados son un horror, son una antigualla, no sirven para nada, deben ser eliminados. Y los sindicatos, que tienen naturalmente que modernizarse, como tienen que modernizarse los partidos políticos, como tiene que modernizar el Parlamento y la Constitución, y ustedes y yo, y los medios de comunicación, se convierten en el centro de todas las críticas, y no digo nada si encima hay irregularidades, como se han detectado, porque se constituyen las últimas barreras de resistencia para ese pensamiento que circula. Yo por eso digo, no quiero extenderme, nos hemos reunido aquí para recomendarles un libro. Los libros además no se cuentan, se leen. Yo les pido a ustedes que los lean, pero sí quería señalar esto. Lo que cuenta Antón es el cogollo, es el corazón del problema que tenemos, es donde se está jugando la gran batalla. El problema, por desgracia, es que esa batalla tiene una dimensión superior a la que tenemos. Y la preocupación que yo tengo es que la batalla es hija de la globalización, pero las resistencias están siendo nacionales. Están siendo nacionales. Es decir, se movilizan los que se movilicen a escala nacional, pero el movimiento de la ola que yo les digo es un movimiento internacional. Es la dificultad de oponerse a una corriente muy fuerte, además con una herramienta nacional frente a un arma internacional, y la dificultad que vemos para que se articule una respuesta más o menos internacional que está muy lejos de producirse. Se van a celebrar dentro de poco elecciones europeas. Cualquier persona con un mínimo de conciencia de cómo están yendo las cosas estaría considerando como prioridad máxima conseguir que el pensamiento alternativo al pensamiento dominante tratara de agrupar las fuerzas para empezar a construir por lo menos una idea europea. Porque que Europa esté tocada tampoco es una casualidad. No es que nosotros estemos pasando esta amargura y encima qué mala suerte que Europa va mal. Es que lo mal que va Europa es hijo del mismo problema que tenemos nosotros. Le está pasando la misma pisonadora por encima y los procesos están resultando difíciles. Yo no soy de los que creo, como algunos creen, que los sabios de Sion, reunidos en un lugar muy peligrosísimo en Suiza, como decía un día aquí Jesús San George, pues están cavilando cómo hacer esto. Yo tengo una impresión todavía peor. Yo creo que cuando el dinero se suelta no hay quien lo pare. O sea, soltar el dinero es la gran locura que se hizo, y el dinero nos va a ahogar, y les va a ahogar hasta los que están surfeando ahora el dinero, porque no hay quien los pare, no hay quien pare este juego, y solamente lo parará la política. Solamente lo parará la política. O sea, estos problemas que tenemos ahora que parecen imposibles de resolver, los resuelven los políticos con decisiones. Los políticos pueden tomar decisiones que pueden hacer imposible esto, cargándose paraísos fiscales, modificando la ley. Los políticos lo pueden hacer. Por tanto, no es verdad que la política no haga falta. La política hace falta más que nunca. Solo que la sociedad y la política tienen que hacer un pacto. Tienen que reconstruir un pacto, que no será posible hasta que los partidos no cambien su fisonomía, para oponer una dura resistencia a esta corriente que viene, porque si la política se pone a actuar, la política puede cambiar el curso de la historia, y tenemos que saber eso, para no jugar de espaldas a la política, sino exigiéndole como nunca se le ha exigido y sabiendo que son imprescindibles como nunca lo han sido. Por tanto, léanse ustedes el libro. Crean a Antón Losada, es un extraordinario profesor, espero que dentro de poco catedrático, y es un hombre que, como digo, con
conocimientos y con datos, nos demuestra lo que todos estamos intuyendo, muchos viendo ya y algunos queriendo camuflar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Siempre un privilegio escucharte. Nacho, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Iñaki, por tus generosos elogios, sin duda no merecidos, sobre todo porque hablar después de ti es casi... voy a pedir la hoja de reclamaciones a la organización porque es imposible hacerlo, desde luego, mejor. Yo estoy aquí para hablar de su libro, para hablar mucho de su libro porque me ha gustado mucho y os explico por qué. Antón es un excelente polemista, es irónico, es capaz de dar con el dato, es muy hábil en los debates, que es donde nos conocimos. Es tremendamente sarcástico y sabe muy bien cómo manejar el mensaje, pero es que además maneja los datos, es un académico, que es un aspecto más desconocido para la gente que lo conoce solamente por la televisión, y que cuando lees este libro descubres que, además de ser todo eso que os he contado, es una persona que maneja la información y maneja los datos y es capaz de abordar un tema tan complejo como este de lo público y desmontar lo más difícil que hay, que es una propaganda que, como está tan extendida, como está tan metida, probablemente incluso aquí haya quien se crea de verdad algunas de sus consignas. Nos han contado, por ejemplo, que nuestra sanidad es insostenible. Es completamente falso. Nuestra sanidad, de hecho, es de las más baratas del mundo. Es justo al contrario. Tenemos una sanidad que fuera de España la miran con envidia porque no hay ningún país, o prácticamente ningún país occidental, con el nivel de cobertura que tiene España que gaste menos en sanidad. O nos han contado que nuestras pensiones están, bueno, que tenemos un problema muy gordo con las pensiones, que la caja de las pensiones están a punto de quebrar. Mis abuelos de vez en cuando me preguntan, pero yo podré cobrar pensión el año que viene, porque están permanentemente escuchando que hay un problema muy serio, y lo que no les cuentan es que después de tantos años de crisis, todavía hoy el fondo de pensiones tiene un depósito de garantía que todavía hoy no se ha gastado. Hay una reserva que todavía hoy no, sigue estando ahí, a pesar de que llevamos 4 o 5 años en la crisis más terrible de las últimas décadas. O nos cuentan también, por ejemplo, que España es un país con muy mala educación, que tenemos una educación pésima, que la educación es nefasta y que España tenemos un problema muy serio con la educación y que hay que arreglarlo. Y se culpa, no, es que cambian los planes educativos demasiadas veces. Y es justo al revés. España lo que es un ejemplo de que si tienes una educación pública y de calidad durante muchos años, incluso España, que era un país que venía del subdesarrollo y del analfabetismo, es capaz de ponerse en los niveles más altos de Europa. Se puede leer, por ejemplo, el famoso informe PISA de dos maneras. Se puede leer diciendo que mal están los españoles, o se puede leer con algo de perspectiva histórica y ver que somos el primer país del mundo, solo detrás de Corea, que ha conseguido mejorar sus niveles de alfabetización en menos tiempo. Nunca hay un estudio que últimamente cito mucho porque me parece muy revelador, de un investigador, creo que noruego, que dice que se puede hacer una relación directa entre el nivel de corrupción de un país en el año 2010 y el nivel de alfabetización del año 1870. Y España en 1870 era analfabeta. Bueno, lo seguía siendo en 1970, porque en los años 80 todavía teníamos problemas de país subdesarrollado con chicos que no iban a la escuela y con problemas de adultos que no tenían alfabetización, que no sabían leer y escribir. Y eso es lo que aparece en PISA, cuando de repente sale este informe que dice que estamos 3 puntos por debajo de la media de Europa. Claro, y demasiado poco es para de dónde venimos, porque nos hemos olvidado muchas veces que el origen de este país es el que es, que tuvimos un siglo XIX nefasto, que tuvimos una dictadura después todavía más terrible y que eso nos lleva a que nos queda mucho terreno por recuperar y que hay cosas que no arreglas en 3 años. Lo que hace Antón es hacer 3 mapas del tesoro, centrarse en 3 grandes temas que son estos 3 que he enumerado: el tema de las pensiones, el tema de la educación, el tema de la sanidad, y dar los datos para explicar, por un lado, por qué lo público funciona frente a la propaganda y, por el otro, por qué hay unos intereses tan enormes en entrar en ese sector y privatizarlo. La parte segunda es más sencilla, aunque él lo explica con bastante detalle, porque existe muchísimo dinero en juego, porque las pensiones son enormes fondos de ahorro, porque la sanidad, como estamos viendo, genera enormes negocios, porque la educación también genera enormes negocios y además genera otro negocio mucho más importante, que es la ideología, porque lo privado acaba en manos de la Iglesia, en el 80% de los casos en España, por lo menos, en el caso de la educación privatizada y concertada. En el tema de la sanidad, por ejemplo, los datos es que son tan palmarios
que no habría que explicar nada más en este debate, y no sé por qué seguimos enzarzados tanto, y Antonio y yo lo sufrimos mucho, que nos encontramos en tertulias con gente que es que tiene un déficit tremendo, pero a ver, ¿cómo que déficit tremendo? Tendrá un déficit porque se ha presupuestado poco dinero, pero la sanidad no tiene déficit, no tiene ingresos. La sanidad es un servicio público y funciona de la siguiente manera. Un país, todos los países del mundo gastan un porcentaje de su PIB, de su riqueza, en curarse. Todos lo hacen. Lo que pasa es que hay algunos donde unos se curan y otros no, y unos que gastan más y otros que gastan menos, dependiendo de cómo se gestione esa sanidad. España gasta el 9,8%, 9,5% de su PIB en curarse, en sanidad, entre público y privada, que es la mitad que Estados Unidos, en porcentajes de riqueza. En Estados Unidos es el 17%. ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos, además de costarles el doble, solo algunos pueden beneficiarse de esa sanidad, porque los demás se mueren. Si tú no tienes dinero para para pagar tu tratamiento de cáncer, te mueres. Y si tú no tienes dinero para pagarte un parto en condiciones, hay ciudades en Estados Unidos con tasas de mortalidad infantil sudafricanas, subsaharianas, y te mueres. Esto, cuando se habla del coste de la sanidad y se dice que es insostenible y que no podemos permitírnoslo, se olvida que la sanidad se paga igual. Si no se paga desde lo público, se paga desde lo privado, porque la gente tenemos, así por regla general, la voluntad de intentar no morirnos dentro de lo posible. Es inevitable a largo plazo, pero dentro de lo posible intentamos morirnos lo justo. Y para eso acabas gastándote el dinero. Lo que pasa es que si vives en Estados Unidos tienes que hipotecar tu casa para intentar no morirte. Y si vives en España, no. Con lo cual, cuando hablamos de que la sanidad española es insostenible, lo que es insostenible es justo lo contrario, es plantearnos un modelo privado, porque toda la experiencia y todos los datos empíricos demuestran en todo el mundo que los sistemas privados son más caros que los públicos en la sanidad. No hay ni un solo ejemplo que diga lo contrario. De hecho, hay ejemplos de modelos públicos que se convertían en privados y que en medio se encarecían y que dejaban menos servicios por cubrir. Es justo al contrario. Hay una razón, que es si tú conviertes algo que todo el mundo está dispuesto a pagar, lo que sea, por no morirse, si conviertes eso en un negocio, solo en un negocio, inevitablemente acabarás encareciendo el precio, porque ahí lo que habrá será margen empresarial, no beneficio para el paciente. En el caso de las pensiones es todavía más tremendo, porque todas las previsiones, como bien cuenta Antón, todas las previsiones sobre el coste de las pensiones, sobre cómo será España en las pensiones, todas han fallado, para empezar. Ha habido un montón de previsiones durante los últimos 30 años sobre en qué año iba a quebrar la caja de las pensiones en España y os insisto, todavía hoy no ha quebrado, a pesar de que estamos en la peor crisis posible, que se entiende que es puntual, no es algo que va a permanecer así de por vida, sino que en algún momento, y si hacemos caso a Montoro será pronto, eso se arreglará. Pero ni siquiera en este momento la caja de las pensiones en España ha quebrado, y todas las previsiones te dicen que cuando la cosa empeore muchísimo, muchísimo por la pirámide de la población y por el envejecimiento y porque todo seguirá igual de mal que ahora, llegaremos a gastar en pensiones en porcentaje de la tarta lo mismo que Alemania. Gasta hoy, no en el escenario apocalíptico. En porcentaje, hablamos de porcentaje porque aquí es importante entender que hablamos de cómo es la tarta y cómo se reparte, que es la parte fundamental en la cual los servicios públicos y las pensiones y la sanidad y la educación juegan su papel. No es verdad, Alemania es más rica que España, y Italia un poquito más también, y Francia. Pero cuando hablamos de porcentajes, de lo que hablamos es esta sociedad qué está dispuesto a dar a sus mayores, o a sus enfermos, o a sus jóvenes para que puedan formarse, o a los niños, o a las madres para que puedan tener niños, y a los padres y que puedan educarlos. ¿Qué porcentaje de la tarta de la riqueza nacional estamos dispuestos a gastar en cada parte del presupuesto conjunto? Y cuando miras en porcentajes y comparas el gasto social español con el gasto social europeo, te encuentras con que todavía hoy, con que en el momento en que era insostenible, el momento de mayor gasto público y de mayor gasto social, España tenía un Estado social subdesarrollado. Es fácil de entender la razón. Veníamos de una dictadura y antes de un siglo XIX horroroso, y en los años en los que el resto de Europa construyó un sector público importante, potente, y una seguridad social potente, y un estado del bienestar potente, pues aquí teníamos una dictadura y no fue tan potente ese estado del bienestar. Fuimos los últimos en la construcción del estado del bienestar y hemos sido los primeros en su desmantelación. Y eso lleva a que España, en ese gasto público insostenible que sostienen algunos, sin un solo dato casi siempre, está, creo que son 5 o 6 puntos por debajo de la media europea, en el punto de máximo, y en las planificaciones que están montando están creando un tamaño de lo público comparable a países como Letonia, pero no como los países de nuestro entorno.
Como decía Iñaki, ahí el problema no es solo Rajoy o el gobierno de Rajoy, pero a mí del gobierno de Rajoy me preocupa una cosa, no los recortes, porque podrá llegar otro gobierno que gastará más en el estado del bienestar. Me preocupan los cambios. Porque si tú cambias el modelo, aunque llegue otro gobierno que decida que las pensiones son prioritarias, pues no podrán tocarlas, o podrán tocarlas menos. O aunque llegue un gobierno que considere que la educación pública no es un gasto, sino una inversión, y además no es que sea una inversión, es que es la inversión más rentable que existe. No hay ninguna inversión, pero no lo digo de manera genérica, lo digo con datos, lo dice con datos. Está demostrado con datos que la inversión en educación es lo que más, sobre todo en determinadas edades, es lo que más ayuda para generar riqueza a largo plazo. Cuando el Estado gasta dinero en formar a un médico, a un ingeniero, a un periodista, a un neurocirujano, todo eso acaba generando una riqueza muy superior para el país que el dinero que ha costado formar esa persona. Y por cada euro que destinas a educación tienes retornos de 10 veces más a lo largo de la vida de una persona. Pues el problema está, como decía, en que si permitimos o si no ponemos pie frente a ese cambio de modelo, no podremos gastar más en sanidad porque estarán los hospitales privatizados. Podremos gastar más en financiar a las empresas de sanidad privadas, pero no en mejorar la sanidad porque ya no será nuestra. O no podremos gastar más en educación porque los colegios serán concertados o privados. Y solamente quien pueda pagárselo tendrá acceso a una educación de más calidad. Y tendremos una sociedad mucho más desigual. Y que algo sea más desigual no es solo un problema de igualdad de oportunidades no es un problema exclusivamente moral, es también un problema económico. Porque una sociedad desigual es una sociedad más ineficaz. Porque si no existe igualdad de oportunidades, los mejores talentos no consiguen llegar, con lo cual el país entero se empeora. Pierdes talento, pierdes capital, pierdes dinero en cuestiones como la seguridad o las vallas electrificadas, que es a lo que te lleva a una sociedad muy desigual, pierdes también capacidad de desarrollo y lo que generas no es solamente un problema ético, sino un problema de calidad económica y de calidad democrática. Porque lo preocupante de llegar a modelos donde por romper con lo público y apostar por lo privado acabemos rompiendo la sociedad y haciendo una sociedad completamente desigual es que perderemos en el camino la democracia. Porque la libertad se basa precisamente en ciudadanos formados, se basa en que no existen unos poderosos con la fuerza suficiente como para torcer la mano del Estado, y para eso hace falta que exista un sector público y exista una sociedad más igualitaria que la que nos están condenando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Antón, cuando quieras. Hola. Boas tardes, noites. Bueno, antes de nada, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Yo ya no sé qué decir, porque me habéis destapado todo el misterio, toda la intriga, ¿no? Y toda la emoción. Voy a aprovechar para dar las gracias a Roger, que fue el que me propuso escribir este libro con el que yo llevaba tiempo en la cabeza. Quiero darle las gracias de corazón a Iñaki, porque es una persona que ha sido clave en mi trayectoria profesional y en mi desarrollo como periodista y como persona, con aquellas citas que teníamos casi todos los jueves en el Hoy por Hoy, donde cada día era una lección de periodismo y de integridad y de cómo llegar a la gente, ¿no? Y cómo intentar llegar a la gente con un poco de honestidad y con un poco de verdad, aunque estés equivocado, pero por lo menos con honestidad, ¿no? Y a Nacho le voy a dar las gracias porque ahora es mi jefe y no se me ocurre. Yo colaboro también en el diario.es y coincido con lo que ha dicho Iñaki, ¿no? Nacho representa pues el periodismo que igual que Iñaki fue el periodismo en el que yo me formé y en el que aprendí, Ignacio representa el periodismo que yo quiero que mi hija, que ahora tiene 12 años y que cuando vio el libro lo primero que me dijo es no tengo que leerlo, ¿verdad? Pues quiero que reciba, ¿no? Entonces yo no voy a añadir mucho más porque no quiero destripar la emoción. Al final los piratas no ganan, eso quiero que les quede claro. Y solo quería transmitir 4 o 5 sensaciones que he tenido escribiendo el libro, porque tanto Iñaki como Nacho lo han resumido mucho mejor de lo que yo soy capaz, ¿no?
La primera es cuando venía hacia aquí, hacia el Ateneo de Madrid, pensando en que iba a presentar un libro aquí, cosa que jamás se me habría ocurrido. Venía pensando que, efectivamente, yo soy hijo de maestra rural. Mi madre fue la segunda maestra pagada por el Estado que llegó a Camba, en la costa de Lugo, en la Mariña de Lugo. Y solo hicimos carrera universitaria los hijos de la maestra. Entonces, claro, yo cuando escucho decir, es que en España hay muchas universidades y muchos universitarios, y yo pienso, ¿desde cuándo? Porque yo tengo 47 años, sí, ya sé que aparento menos, pero tengo 47 años. Pero es que después cuando nos fuimos al grupo escolar de Xove y nos concentraron a todos en aquella especie de campos de concentración que eran los grupos escolares, ¿no? En los 70, venían pensando y echaba cuentas. Y entonces hicimos, llegamos a la universidad, los hijos de mi madre, es decir, mis hermanos y yo, los hijos de los otros maestros y la hija del alcalde. Y nadie más. Entonces yo me pregunto, realmente cuando decimos eso de hay muchas universidades y España es un país que tiene muchos universitarios, ¿esa afirmación de dónde sale? Es decir, ¿comparada con quién? ¿Comparado con qué? Porque comparado con nosotros mismos, yo creo que debería hacernos reflexionar un poco, ¿no? Hasta qué punto en este país hemos pasado en el año 75, cuando muere Franco, tener una tasa de analfabetismo que llevaba prácticamente a la mitad de la población y una tasa de desescolarización del 70% de la población. Del 70% de la población. Es decir, de cada 10 personas que había en España, 7 no habían terminado la educación que consideramos básica, que consideramos necesaria para que alguien sea escolarizado, ¿no? Sea considerado escolarizado. Y ahora, de repente, nos reprochamos que tenemos demasiados universitarios y tenemos demasiadas universidades. Entonces, un poco lo que yo he ido aprendiendo a lo largo del libro, porque para mí también ha sido un proceso de aprendizaje, es que la enorme cantidad de lugares comunes, de leyendas urbanas, de mantras, de mentiras, de cosas que no sabes de dónde han salido, que se han aposentado en nuestro discurso diario y que por mucho que busques y rebusques dónde están los datos oficiales, no los encuentras. Y más bien lo que encuentras en los datos oficiales es más bien todo lo contrario de lo que nos están contando, ¿no? Decía Nacho, ¿han fallado las previsiones? No, es que siempre han estado manipuladas. Es decir, hicimos un cálculo de población y nos equivocamos. No, usted hizo un cálculo de población, hablando de la reforma de las pensiones, ¿no? Porque necesitaba ese cálculo para justificar la reforma que quería hacer. Yo me voy a permitir leer solo un parrafito. En el capítulo dedicado a las pensiones, cito un informe del Banco Mundial del año 1994, que se llama Políticas... asesorando o analizando el envejecimiento de la población, políticas para proteger a los mayores y promover el crecimiento económico. El Banco Mundial dice que, además del reto para su sostenibilidad que supone el envejecimiento de la población, las pensiones públicas generan estancamiento económico al distorsionar los costes del empleo y obstaculizar el desarrollo de los mercados de capital, al competir con las pensiones privadas. El Banco Mundial, básicamente lo que viene a decir en el año 94 es todo ese dinero que está en la seguridad social estaría mucho mejor en la banca privada. Les voy a dar un dato que yo creo que puede ser bastante indicativo, ¿no? Cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones, en la hucha de las pensiones había 80.000 millones de euros. Ahora ya hay un poco menos de 60.000. En el último año, en el año 2010, prácticamente el 100% estaba invertido en deuda pública. Eso generó unos intereses de 3.000 millones de euros que fueron a parar
a la Seguridad Social, que fueron a parar a la propia hucha. Claro, ustedes imagínense ese dinero en manos de un banco, que haría exactamente lo mismo, solo que los 3.000 millones no irían al fondo de la Seguridad Social, sino que irían a la cuenta de beneficios, básicamente, de ese banco. Y prácticamente sin hacer nada, sin ningún tipo de esfuerzo, simplemente convencernos de que, oiga, deje de meter su dinero en esa hucha que se llama Seguridad Social y páselo al banco. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Desde los años 90 construimos y construimos proyecciones y modelos con un único mensaje, que es: sálgase de este sistema porque ese sistema se hunde. Y el sistema no se hunde, ¿por qué? Porque el sistema es robusto. El sistema que tenemos ahora mismo, su problema no es que la gente envejezca. El problema es que tenemos casi 6 millones de parados. Y el problema es que el motor que alimenta... Nosotros tenemos un sistema de reparto. Cada trabajador paga el coste, o sea, cada año se paga las pensiones con los ingresos que entran. El problema es que desde el año 2008 los ingresos han ido cayendo de una manera espectacular y tenemos casi 2 millones menos de cotizantes. Entonces, nuestro problema no es la edad de jubilación, nuestro problema no es el envejecimiento de la población, nuestro problema es que no ingresamos, que no generamos empleo. Igual que el problema de la sanidad no es que gastemos mucho, el problema de la sanidad es que está muy mal financiada. La sanidad tiene un déficit y nos dicen... Es imposible saber cuál es. Yo hago una pequeña broma en el libro. Depende del día. Un día es 15.000 millones y otro día es 21.000 millones. Estamos así. Es como el número de pensionistas y el déficit de la Seguridad Social. Un día son 700.000 pensionistas más y 11.000 millones de déficit, y 2 días después son 1,5 millones de pensionistas más y 14 millones de déficit. Sí, es una horquilla con la que nos estrangulan a nosotros, ¿no? Entonces, esos 15.000 millones de déficit ya estaban antes de la crisis, no sé si se lo han comentado. Ya hubo que habilitar, lo hizo Zapatero, que hizo alguna cosa bien, unas cuantas. Ya hubo que habilitar un crédito extraordinario para hacer frente a una situación de quiebra técnica de nuestro sistema sanitario. Pero no porque gastemos mucho, es que está muy mal financiado. Es que siempre ha estado muy mal financiado. Yo vengo de una comunidad autónoma que se llama Galicia. Fraga firmó la transferencia en la sanidad contra el criterio de su consejero de Economía, que en paz descanse, José Antonio Orza, que le advirtió de que los recursos que venían con la transferencia apenas cubrían el 60% de los costes. Ese es el problema de la sanidad gallega, que desde el día 1 solo recibes el 60% de lo que gastes. Entonces, tenemos un problema de financiación, no tenemos ni mucho menos un problema de gasto. Igual que en el tema de la educación, lo decía antes Nacho muy bien y no lo voy a repetir, ¿no? Nos comparamos con países que llevan 40 o 50 años gastando mucho más que nosotros en educación y valorando mucho más la educación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y lo decía antes Iñaki muy bien. Bueno, pues ya pasó. Es decir, es que hace mucho tiempo que esto está pasando. Esto pasa cuando comienza el proceso de globalización económica y las reglas del juego han cambiado. El dinero se mueve a toda velocidad por un mundo y no hay instituciones de gobernanza global. Nosotros, la política, la que antes hablaba Iñaki, sigue recluida en el ámbito del Estado de Nación, en el ámbito de las fronteras nacionales. Entonces juegas contra un jugador que tiene todas las ventajas. Y ese jugador se ha dado cuenta mucho antes que nosotros de que las reglas han cambiado. Y de hecho llevan 20 años aprovechándose de eso, ¿no? Yo intento describir en el libro lo que pasó en los años 80, porque esto comenzó en los años 70 y sobre todo en los años 90 en España, con la privatización masiva de eso que llamamos la empresa pública española, que también nos iba a hacer a todos más libres, íbamos a tener grandes mercados, íbamos a disfrutar de las ventajas de la competencia. Y bueno, el resultado es el que es. Tenemos las comunicaciones más caras de Europa, la energía más cara de Europa, el sistema de innovación peor dotado de Europa, donde la innovación, una vez más, o es pública o no es. Y en lugar de ser clientes, lo que somos es básicamente rehenes, no de monopolios públicos, eso es cierto, pero ahora de oligopolios privados, ¿no? Y ahora está pasando otra vez. ¿Y por qué pasa? Pues pasa precisamente porque la sanidad pública, la educación pública y el sistema de pensiones públicos son 3 de los grandes éxitos que ha tenido España como Estado, como país. Nos han hecho un país mucho mejor, mucho más rico, mucho más próspero y mucho más igual. Decía Nacho, siempre es curioso cómo a este país le damos más importancia. Así estamos de 13º o 15º en comprensión lectora
Y nadie menciona que somos el segundo país con el sistema educativo más equitativo del mundo. Y lo somos en todos los informes PISA. O que somos el sistema educativo, estamos entre los 5 sistemas educativos con más capacidad de redistribución de oportunidades. Es decir, que la gente que llega al sistema con menos recursos y menos oportunidades sale del sistema con más recursos y más oportunidades. Eso nunca está en los titulares. Siempre andamos ahí que si la comprensión lectora, que si la comprensión matemática. Y, sin embargo, tener el segundo sistema educativo más equitativo del mundo, pues no es noticia. Se desata así como si no fuera tal, ¿no? Entonces, yo lo que intento explicar en el libro, y creo que en alguna medida lo consigo, es que esto ya lo hemos vivido, lo vivimos con la telefonía, con la energía, con los transportes, y ahora lo estamos viviendo con los negocios del siglo XXI, ¿no? La sanidad, la educación y las pensiones. Y el esquema es el mismo. Es decir, ¿quiénes son los piratas? Bueno, pues los piratas son gente con nombre y apellidos, que aparecen muchos de ellos identificados en el libro, gente que hace carrera en la administración pública, desde la administración pública, aprovechando sus contactos políticos, pasa a la empresa privada y de la empresa privada vuelve a la administración en cargos de responsabilidad con un mandato muy concreto, que es transferir, liberar del dominio público esos bienes y riquezas para que se abran a los proveedores privados, ¿no? A mí me resulta muy desasosegante comprobar que en la cúpula de los ministerios económicos del gobierno que ahora tenemos, básicamente todo el mundo viene del mismo sitio, del sector financiero y la consultoría. Entonces la pregunta es, ¿compramos el análisis de la crisis financiera o lo dimos por bueno porque los que están ahora mismo en los cargos políticos son los que provocaron esta crisis o lo dimos por bueno porque era verdad? Y la pregunta es, ¿cuántos de esos cargos que ahora están dirigiendo el rescate a la banca o nos hicieron firmar ese cheque de 100.000 millones de crédito van a volver a trabajar para las mismas empresas que nos metieron en esta situación? En el mundo de las pensiones, es curioso, la comisión que reforma o que hace el dictamen para reformar las pensiones está fundamentalmente conformada por gente que viene del sector asegurador y del sector de la banca. Del mundo de la educación, la gente que ahora mismo está al frente de la educación universitaria en España es gente que hasta hace nada eran altos cargos de la patronal universitaria privada. Del mundo de la sanidad, que es probablemente donde más se ha desarrollado, porque donde más el proceso más se ha desarrollado. Bueno, ¿qué les voy a contar aquí en la Comunidad de Madrid? Los casos están siendo investigados judicialmente, pero es que eso pasa en Valencia y pasa también en el Gobierno central. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo realmente han conseguido convencernos de que todo esto que está pasando es consecuencia de la crisis, cuando en realidad lo que está pasando es que se está aprovechando la crisis para ir hacia un modelo donde el que pueda pagar va a seguir teniendo educación y buena, va a seguir teniendo sanidad y buena, va a seguir teniendo su pensión, pero yo le recomiendo que lea bien lo que firme con el banco, si quiere asegurarse. Y la gente que no pueda pagar, la gente que no pueda elegir, pues irá a un sistema público, pero básicamente asistencial, infradotado, mal dotado, mal financiado. Esto que nos están vendiendo como un gran salto al futuro es un gran salto al pasado, porque es volver a la España de los años 40, 50 y 60, donde había gente que tenía seguro y había gente que no tenía seguro. La gente que tenía seguro tenía acceso a servicios, tenía acceso a educación, tenía acceso a sanidad. La gente que no tenía seguro, pues si tenía suerte iba al hospital provincial o iba a la beneficencia. Ese es el destino hacia el que vamos, que es un destino además ruinoso. Porque otro de los grandes mitos que se repiten continuamente es que lo privado es mejor, lo privado es mejor, lo privado es mejor. Yo les invito a que vean las cifras de gasto sanitario comparadas que yo aporto en mi libro. O las cifras comparadas de gasto en educación o en pensiones. Allí donde se introducen factores privados, el gasto se multiplica exponencialmente. Es decir, los sistemas que más gastan en sanidad y que reciben peor sanidad son los sistemas donde tiene más peso la provisión privada. Dice Nacho, Estados Unidos gasta el doble que nosotros en sanidad. Efectivamente.
Pero es que ese doble que gasta además es gasto privado. Porque el gasto sanitario en Estados Unidos, que es el 17% del PIB, el 17% del PIB, la mitad es gasto privado. Pero es que el gasto educativo pasa exactamente lo mismo. Las proporciones no son las mismas, pero en aquellos países donde más se ha apostado por el modelo privado, el gasto se ha disparado exponencialmente, ¿no? Si fíjense, por ejemplo, si ojean el libro, en los gráficos donde se ve cómo conforme se va desmontando el sistema público educativo inglés y se introducen proveedores privados, el gasto se dispara automáticamente. Es decir, dos redes, una en la que los que puedan estarán y los que no, beneficencia o providencia, y además dos redes mucho más caras de lo que tenemos ahora y mucho más ineficiente, ¿no? Y decía Iñaki, lo decía muy bien, ¿esto va a ser así? ¿Tiene que ser necesariamente así? No. Yo soy de los que creen firmemente que la verdad siempre se abre camino. Y que al final esta especie de ¿cómo se llama esto que hacen los bancos? Lo del timo la pirámide. Estamos en una especie de timo piramidal, no sé si se han fijado, donde cada mes el culpable de la crisis es otro. Primero fueron los parados, después fueron los funcionarios, después son los pensionistas. Ahora estamos reiniciando el ciclo, ¿no? Ahora vuelven a ser los funcionarios, los sindicatos. Es decir, es este tipo de... Van buscando un culpable, y claro, al final, como en la estafa piramidal, llega un momento en que ya no se puede seguir pagando la estafa piramidal. Y hay una cosa que a mí me reconforta mucho, que a pesar de que llevamos en esta operación más de 2 décadas, los datos de opinión, que yo pongo en el libro, que hay bastantes, demuestran que la gente tiene memoria y que la gente sabe que funciona y en qué puede confiar. Y por eso, cuando puede elegir y le dejan elegir, elige sanidad pública. Cuando puede elegir y le dejan elegir, elige educación pública. Y cuando puede elegir y le dejan de elegir, sigue confiando en el sistema de pensiones. Otra cosa es que estemos indignados, que estemos cabreados, que estemos decepcionados, pero yo creo que existe ahí una base que se acabará activando, ¿no? Porque yo creo que, ya termino con esto, y voy a citar a alguien que no es sospechoso de ser un peligroso comunista, como puedo ser yo, ¿no? Que es el presidente Franklin Delano Roosevelt, que después de proclamar el New Deal, en un discurso memorable en el Madison Square Garden, terminó diciendo: sabíamos lo peligroso que era el crimen cuando se organiza. Ahora sabemos lo peligroso que es el dinero cuando se organiza. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antón. Ahora, si les parece, abrimos un turno de preguntas, comentarios, o si alguno de ustedes quiere hacer una aportación. Ahí al final. Sí, está el micro aquí. Si pueden cogerlo, por favor. Hay un micro ahí. Si lo puede coger, por favor. Como paisanos que somos, yo soy de Ponferrada, tú eres de Lugo, nos ganasteis el otro día, desgraciados, 2-0 en fútbol. Te voy a hacer una pregunta. Has tocado un tema últimamente que es el de la iguala que había en aquellos años gloriosos y que ahora mismo vuelve. ¿Cuál es tu opinión sobre nuestra tierra, sobre Galicia? Creo que es el mismo problema en el resto de España, pero vamos a centrarnos como gallegos. ¿Cómo ves tú el porvenir de esa tierra cada vez más abandonada, cada vez más despreciada, donde la sanidad ya no existe, donde las escuelas las están cerrando? ¿Cuál es tu opinión de nuestra región? Gracias. Bueno, pues yo no soy muy optimista, ¿no? Yo creo que voy a contar una cosa que me pasó. Yo tuve una etapa de mi vida que me perdí y me metí en política, me confundí y me equivoqué y ocupé un puesto en la administración del gobierno de mi partido, y cuando llegamos
En Galicia siempre ha habido una cosa que se repite mucho, ¿no? Que el Partido Popular ganaba porque trataba muy bien a la gente mayor y la tenía muy atendida y los llevaba a bailar. Entonces, que el voto estaba allí muy fijo porque los trataba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo me asumí un puesto de responsabilidad en el área de bienestar social y entonces voy a visitar las residencias para ver, porque, bueno, seguro que allí puedo comprobar lo bien que los trata, ¿no? Y descubrí, para mi sorpresa, que las 11 residencias que gestionaba el sistema público, en los últimos 10 años no se había tocado un ladrillo. Ninguna de ellas respetaba las normas de seguridad de los propios decretos que generaba la Xunta y una ley que se acababa de aprobar en el Gobierno central, pero ni en términos de seguridad, ni en términos de atención, ni la ratio, perdón el tecnicismo, ¿no? La ratio personal, gente a la que tenían que atender. Entonces, claro, eso te lleva a preguntarte, bueno, ¿y exactamente cómo podían conseguir mantener ese apoyo, ¿no? ese respaldo, ¿no? Y ese dato lo complementas con otro que fue, teníamos a la puerta nos pasamos el vicepresidente con el que yo trabajaba, Anxo Quintana y yo, los primeros meses atendiendo alcaldes del Partido Popular que venían todos con el mismo problema. Los habían convencido para hacer una mini residencia en su pueblo, de 40 a 50 plazas, les habían dado unos miles de euros para que hicieran la obra, pero claro, cuando llegaba el momento de dotar aquello de personal, ellos no sabían nada. Entonces teníamos 50 alcaldes del PP que tenían hecha una residencia, mini residencia la llamaban, pero la tenían vacía. Y los que la habían puesto en marcha, asumiendo con presupuestos municipales la puesta en marcha, pues estaban a punto de quebrar, es decir, no eran capaces de financiar, porque pero aún así estamos hablando de sitios, de núcleos donde el Partido Popular, bueno, nosotros arreglamos todo eso, lo arreglamos. Y 4 años después el Partido Popular volvió a ganar las elecciones y las volvió a ganar con el número de votos. Entonces, yo soy pesimista, porque yo creo que los gallegos somos un pueblo que hemos decidido ignorar la realidad. En ese sentido somos un poco... muy de Mariano. Sí, muy de Mariano, sí, efectivamente, sí. Yo por eso a Mariano lo entiendo tan... Hemos decidido... La realidad son... sí, bien. Tu nieto se tiene que ir a Canarias emigrante. Bueno, bien. Que se vaya, ya volverá. Y, claro, eso es un problema muy serio. Porque yo creo que, claro, una cosa es ignorar la realidad cuando estás en el centro, como aquí, como hace Mariano en Moncloa. Una cosa es ignorar la realidad en Moncloa y otra cosa es ignorar la realidad en Betanzos. Porque, claro, en Betanzos la realidad te va a pasar por encima, ¿no? También en descargo de mis paisanos tengo que decir 2 cosas, ¿no? Es decir, Galicia es un país que era extraordinariamente miserable en términos económicos y sociales. Es decir, yo lo decía antes, no quiero insistir en mi edad porque seguramente después tendré que contestarles por qué me conservo así, pero no. Yo tengo 47 años. Yo vi llegar la luz eléctrica a mi pueblo. La vi llegar yo, ¿eh? Y yo vi llegar el asfalto a mi pueblo. Yo vi llegar los cuartos de baño a casa de mi abuela y la ducha. Tengo 47 años, 47 años. Entonces, claro, tú ahora vas por Galicia y con todos sus defectos y con todos sus problemas, el salto socioeconómico que se ha dado es brutal, en términos positivos. Es decir, la gente, sobre todo la gente mayor, vive muchísimo mejor de lo que han vivido nunca. Yo creo que eso ayuda mucho a, pues ignorar la realidad, pensar que efectivamente esto va a seguir funcionando. Entonces, efectivamente, en ese sentido yo soy bastante pesimista, porque hemos decidido ignorar la realidad y yo creo que estamos convencidos muchos de los gallegos de que, bueno, ayer tenemos una frase que incluso fue un anuncio publicitario de mucho éxito en las Navidades pasadas, ¿no? Que seguramente usted la conocerá, que es cuando algo pasa y no sabemos muy bien cómo arreglarlo, decimos, malo será. Que es como decir, oye, te vas a morir, malo será. ¿Como quién? Hoy o mañana no, ¿no? Entonces, para todo lo arreglamos así. Y yo creo que se ha instalado un poco esa conciencia del malo será, ¿no?
Bueno, al final, de alguna manera, que no sabemos muy bien cómo, se arreglará. Y me temo que no. De todas formas, tengo que decir una cosa, nosotros somos unos privilegiados, porque muchas de las fórmulas de privatización que ahora están disfrutando aquí en la Comunidad de Madrid, ya las disfrutamos nosotros hace 15 años. Les voy a decir uno de los acuerdos que nosotros tuvimos que adoptar recién llegados al Gobierno. Tuvimos que rescatar a pulmón, poner 800 millones de euros y rescatar a pulmón las fundaciones sanitarias, que es como los hospitales privatizados de aquí, pero con otro nombre. A pulmón, 800 millones. Y meter en plantilla, sin oposición ni nada, a 1.200 personas, que no sabemos cómo fueron contratadas para trabajar en esas fundaciones. Con lo cual, y esto conecta con lo que hablamos antes, es curioso, dices tú, no hay datos, hay muchísimos datos, hay un montón de datos que demuestran que esto no funciona, que ese modelo que nos quieren llevar es un desastre, pero aún así, ¿por qué? Porque es un enorme negocio. ¿Por qué? Porque los que pusieron el dinero para las fundaciones sanitarias no perdieron un euro, mientras les fue rentable, ganaron. Cuando empezaron a perder, acudimos nosotros con dinero público para rescatarlos y encima las personas que entraron ahí, cada uno entró como pudo, había gente muy buena y otra gente que no sabemos qué hacía allí, entró sin oposición y sin, pues como tuve que hacer yo, cualquiera que quiera ser funcionario, ¿no? Bueno, me perdí un poco, pero básicamente malo será. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si me permite, yo quería hacer también una observación. No hemos sabido, creo yo, valorar de todas formas, hablo ya como periodistas, no hemos sabido valorar las virtudes de eso que ahora, al ver cómo se quiere desmantelar, empezamos aquí ahora a catalogar y de pronto empezamos todos a darnos cuenta. Yo esos efectos observo algún ejemplo, ¿no? A lo largo de mi vida. Por cierto, tú viste el agua llegar, yo tengo más años que tú y yo también vi llegar el agua. Claro, también hay gente que... Bueno, en Andalucía, era unos 6 o 7 años, una proeza médica de vanguardia permitió a una madre quedar embarazada a través de, no me acuerdo técnicamente cómo era aquello, y que el niño que nacía podía curar la enfermedad de un niño que ella tenía. Tenía un niño malo, volvía a quedar embarazada, y no sé, el tema de las madres, no sé cómo era, ¿no? Quería solo decir que aquello era el último grito en técnica médica, el último grito de técnica médica. ¿Quién se benefició de esa última gran hazaña de la técnica médica? Un camionero de Algeciras. Que cuando hablamos de esto no hablamos solamente de dinero. Presten atención a este detalle. El día que la vanguardia médica logra un gran avance en los países en los que están queriendo convertir al nuestro, la medicina llegará muy lejos también. Y el beneficiario de esa proeza médica no será en modo alguno un camionero de Algeciras. Pero fue un camionero de Algeciras y pasó como una noticia interesante desde el punto de vista de la proeza médica. Es decir, la proeza médica dio lugar a muchos reportajes. La discusión moral sobre si era bueno, malo, regular, que una madre pudiera quedar embarazada para salvar la madre de su hijo, nos entretuvo a todos muchísimo. Y yo decía, y nos está pasando delante un elefante así de grande y no lo estamos mirando. Lo que no estamos mirando es que el beneficiario de esa proeza técnica fue un camionero de Algeciras. Que no se nos olvide del camionero de Algeciras, porque el viaje que estamos ahora nosotros haciendo y que está señalando aquí no es solamente un juego de una trampa en la que nos cuentan con cartas marcadas y argumentos de contrabando las ventajas económicas que vamos a tener. Es que por debajo y sin que nos demos cuenta se desagua un asunto de una categoría social que no somos capaces de valorar. Yo cuando se produjo aquello sentí una profunda emoción y decir, no sabemos lo que estamos en este momento arriesgando, no sabemos lo que estamos arriesgando. Cuando en Estados Unidos, que se pone aquí como ejemplo, pues una persona como tenga que hacer, pues yo qué sé, o tenga una diálisis regular y puede darse absolutamente por arruinado o por muerto, ¿no? Y nos parece que ese es el modelo que, haciéndonos trampas de numeritos, con numeritos, nos quiere llevar a ese modelo. Decía, bueno, ya, pero nos damos cuenta de lo del camino de Algeciras. Solo quería recordar eso, porque el toque no contable nos podría ayudar. Y pues, seguramente en aquel momento los periodistas no fuimos capaces de decir, déjense de puñetitas, de numeritos, y observen el pequeño detalle, que quién se ha beneficiado del último grito de la ciencia médica. Sí, yo... El libro de Antón, que he tenido la fortuna de leer ya, nos explica hacia dónde nos están llevando
y por qué no está bien que nos lleven ahí, cuál es la falsedad, pero a lo que dedica menos espacio es al cómo nos están llevando. Es decir, cuál es el método, cuál es la manera de empujarnos como ovejinas hacia el sitio donde nos quieren llevar. Yo creo que una de las frases más lúcidas, por lo menos a mí me ha impresionado mucho del libro, es aquella con la que termina la introducción, que dice: y no hay nada que compense la miseria de vivir con miedo. Y ese es, a mi juicio, el método por el que nos llevan, el miedo. Me gustaría que Antón nos comentara un poco más esto. Bueno, yo eso no tengo ninguna duda, ¿no? Es decir, en el tema de la reforma del mercado de trabajo es que es evidente. Es decir, yo lo digo en el libro, es decir, esta vez los piratas traen rehenes, ¿no? Y esos rehenes se llaman 6 millones de parados. Y para liberar a esos 6 millones de parados nos ponen una serie de condiciones. Es que eso es lo que está pasando, es que es así de claro. Seguramente tiene razón, no insisto lo suficiente. Yo intento explicar un poco, pongo encima de la mesa un modelo de cómo se hace, sobre todo centrado en educación, sanidad y pensiones, se llama el modelo 3D, ¿no? Primero se deteriora hasta extremos impepinables el servicio, ¿no? Tanto la educación como la sanidad, recortes. Es decir, no deja de ser curioso que, por ejemplo, el Ministerio de Educación, José Ignacio Ver, que su gran problema es que no sabe de educación, pero aparte de no saber, él cree que sabe, que es lo peor que puede haber en el mundo, es decir, no saber y creer que sabe, ¿no? Su diagnóstico es, nuestra educación es muy mala y necesita, incluso lo dice textualmente, una operación de salvamento. Y lo primero que hace la operación de salvamento es recortar todo, recortar los recursos y recortar la oferta. Que esto, hombre, como operación de salvamento es un poco extraña, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es, con la excusa de la crisis, sobre todo con la excusa del equilibrio presupuestario y del ajuste fiscal, es deteriorar al máximo los servicios. El segundo paso es descapitalizarlos, sobre todo descapitalizarlos en el gran activo que tienen los servicios públicos en España, que es que confiamos en ellos. A pesar de todo, confiamos en ellos. Confiamos en los... que eso, por eso esa sorpresa que se aprecia muchas veces en los responsables políticos cuando ven la reacción de la gente, ¿no? Tú ves que no entiende que la gente apoya a los médicos, pero si llevamos 15 años desprestigiando a los médicos, ¿cómo es posible que la gente los siga apoyando? Pues la gente sigue confiando, o a los maestros. Lo acabamos de ver en el caso de la huelga de los servicios de limpieza en Madrid, que el cálculo era obvio, es decir, esto dejamos que se pudra 15 días y seguro que la gente se revuelve. Y para asombro de todos los responsables políticos, la gente no se revolvió, porque en sintonía con lo que decíamos antes, pues la gente está empezando, es tan burdo todo, es tan burdo, es tan obvio, que están empezando a salir los elementos de, oiga, no, o sea, esto no lo hace usted porque esté forzado por las circunstancias, esto lo hace usted porque quiere. Entonces, la segunda fase es descapitalizar, quitar ese gran valor que tienen los servicios públicos, que es, primero, sus excelentes profesionales, segundo, la confianza que tenemos en ellos, y ahora estamos en la tercera fase, que es lo mismo que se hizo con las empresas públicas en los años 90, sacarlas a cachitos al mercado, como hicieron con Telefónica, como hicieron con todo, es decir, a cachitos, no la puedes sacar entera, pero ¿qué haces? Saca un servicio aquí, un hospital allí, un colegio al otro lado, una universidad y recortando sistemáticamente. Y el recurso, es decir, yo una de las cosas que he aprendido escribiendo este libro es, llevan 20 años empujándonos hacia lo privado. Pero como tenemos memoria, seguimos agarrados a lo público, porque asociamos mucho la modernización, el crecimiento, la mejora de nuestra calidad de vida, el vivir en este país donde ahora a muchos nos ha llegado a gustar vivir, con el desarrollo de esos servicios públicos. Entonces, a pesar de que llevamos 20 años machacándonos, hagas un plan de pensiones, manda a su hijo a la concertada, las cifras son tozudas, yo pongo unos gráficos que son muy gráficos, valga la redundancia, ¿no? No se mueven, las magnitudes no se mueven, la gente no se va. La gente, sanidad privada, muy bien, si es para una cosa tipo hostal, sí. O sea, si es una cosa pequeña y lo que me importa es la habitación y el desayuno, sí. Ahora, ¿algo gordo? No, lleven al hospital público. Universidad, es decir, parte del ataque que ahora está sufriendo la universidad pública se debe fundamentalmente a un dato.
que es el fracaso de la universidad privada, la falta de alumnos en la universidad privada. Aquí se pensó que se iba a abrir un enorme negocio con la educación universitaria y han descubierto que no. Que la gente dice, ¿cómo? ¿Me voy a endeudar yo para ir a un centro de estudios que está no sé dónde y además no sé ni quiénes son los profesores, teniendo 3 excelentes universidades públicas en mi ciudad, o 2, o 3, o una a 60 kilómetros? Yo por eso creo que ahora hay este diagnóstico. Es que hay muchas universidades, hay muchas universidades. Hay muchas universidades para lo que tú quieres, pero para las necesidades a lo mejor de este país no hay tantas, ¿no? Entonces, efectivamente, el discurso del miedo, el discurso es constante, ¿no? Yo hago un paralelismo con esta doctrina, esta teoría que ha tenido tanto éxito, ¿no? Para explicar cómo nos llevaron a la guerra de Irak, la teoría del shock. Bueno, el libro está lleno de ejemplos del uso consciente e inconsciente de esa teoría, de la teoría del shock. Empezando por el propio rescate, el propio rescate de la banca, ¿no? El caso del rescate de la banca yo creo que es un caso de manual de teoría del shock. Salgo y digo, esto es un desastre, todo se va a hundir. Entonces todos nos echamos al suelo y decimos, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y 6 meses después sales y dices, he evitado el desastre. 40.000 millones. Pero aparte el que creó el desastre fue usted, con el ruido y con la escandalera, ¿no? Pero efectivamente, el miedo yo creo que es un elemento fundamental. Y el miedo, sobre todo, yo creo que se juega mucho con el miedo a lo que nos pasa a nosotros, pero sobre todo se juega mucho con el miedo a lo que le pueda pasar a nuestros hijos. Porque buena parte del mensaje no es tanto, bueno, ya sé que a ti no te voy a convencer, pero piensa, entonces, si quieres que tu hijo tenga futuro, mételo por la educación privada, porque la pública va a ir mal, ya te lo digo yo, y además estoy aquí. Y si no va mal, ya me voy a encargar yo de que vaya mal. Y otro tanto con los planes de pensiones. Pero bueno, me acabas de dar una idea para la segunda parte. Ya después hablamos de los derechos y tal. Hola, buenas noches. Estoy de acuerdo con el análisis que hacía Iñaki Gabilondo al principio, que este era un ataque bastante organizado a nivel mundial y es un ataque perfectamente organizado. Lo que yo no tengo claro, y en relación con el miedo que estaba planteando, es la alternativa, porque la referencia de la gente no vemos alternativa. Unos la podemos tener más clara y otros menos. Pero la socialdemocracia sí jugó un papel importante en el desarrollo de todo ese bienestar, pero yo hoy en día lo veo diluido. No sé. Entonces la pregunta, os lo lanzo a la mesa, ¿qué opináis sobre este tema? Yo tampoco veo la alternativa. No, quiero decir que una de las particularidades que tiene este fenómeno es que está enfrentando a un pensamiento que viene muy sólidamente sostenido por la globalización y que está muy potentemente articulado frente a las dificultades que tienen los países de oponer resistencias de manera individual y en un momento en el que también han doblado el brazo del pensamiento socialdemócrata, entre otras cosas porque el pensamiento socialdemócrata cometió el gravísimo error, desde mi punto de vista, de apuntarse a la corriente que venía pensando que era la manera de derrotarla. La famosa tercera vía de Tony Blair. O sea, deciden, dejemos nosotros de ser socialdemócratas porque nos han convencido con su discurso y nos vamos a convertir en una especie de liberales de nuevo cuño. Entonces se desnaturalizó el pensamiento original frente a aquella corriente tan fuerte que venía. La victoria ideológica fue tan grande que hasta los que se oponían pensaron que lo mejor era efectivamente apuntarse a aquella idea. Entonces, el pensamiento de la tercera vía, la socialdemocracia, pues sencillamente se colocó en los pliegues de esa realidad, formando parte de esa misma realidad y perdiendo, por tanto, la posibilidad de convertirse en alternativa. Yo soy bastante comprensivo con las dificultades que tiene ahora mismo esa alternativa. O sea, no es que crea que son unos inútiles o que son unos desgraciados o que no están haciendo nada. Es que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, la ocupación del espacio por parte de ese pensamiento dominante es muy grande. Encontrar las vías de entrada no es sencillo y encontrar las respuestas claras no es sencillo. Yo no creo que además tengamos ahora mismo demasiadas posibilidades de ir ofreciendo un mensaje alternativo. Hay que construirlo. Esta reunión forma parte de los pasitos que a mi juicio hay que dar para ir construyendo un pensamiento alternativo que está ya apareciendo en grupos, también grupos políticos que presentan
más o menos señales, no tienen todavía, a mi juicio, un mensaje tan suficientemente articulado como para convertirse en alternativa, pero seguirá fraguando. Yo creo que este tiempo histórico, hoy concretamente, no está todavía, en modo alguno para mí, preparado un discurso alternativo. No lo está en modo alguno. Yo entiendo la dificultad que hay. La primera cosa que yo no entendía bien es verdad que como es difícil hacer un discurso alternativo, pues es muy difícil poner en común ese discurso alternativo en Europa. Pero lo primero que parecería natural es que Europa presentara algún discurso alternativo compartido por Europa a ese pensamiento. Ya vemos lo difícil que es. Yo tengo la impresión de que nos queda una travesía del desierto relativamente larga. Pero también es cierto que los pronósticos de futuro suelen fallar todos, y en un día, y por razones inesperadas, surge un movimiento que lo menea. Hay una creciente intuición por parte de la sociedad de lo que está pasando, y eso lo percibimos todos los que estamos paseándonos por España y por las universidades. Yo me paso la vida yendo a las universidades. Nacho está todo el día yendo a universidades también. El movimiento que se observa, que hace 8 años no se observaba y que ahora se observa, es clarísimo. Todavía no se articula, pero hay una intuición de que esto no es así, esto no es así. Por algún sitio se articulará. Yo no soy profeta, pero comparto con usted su diagnóstico. Hay una evidente debilidad de las ideas, y mientras tanto lo que está siendo muy, muy evidente es cómo asoman las argumentaciones de corte populista y de extrema derecha. En Francia prácticamente ya en este momento, pues creo que el primer partido es el Frente Nacional, o puede serlo ya, y esa sí que es otra realidad. O sea, en ese sentido, yo creo que tenemos pocas esperanzas de que allá mismo se articule una. Pero sin embargo yo nunca desdeño la importancia del músculo social que se va endureciendo, y que yo creo que se va endureciendo mucho. No está tanto no se ve, ni tampoco sé si tiene que verse todavía, pero yo lo veo en los jóvenes. Nacho podrá hablar seguramente más, yo estoy todo el día por ahí, Nacho más que yo, y en el mundo hay una intuición. ¿Sí? Ahora, hay gente que ya lo huele, claramente. A lo mejor todavía no sabe qué se hace con eso, pero ya es bastante claro. Pero, efectivamente, la socialdemocracia, el Partido Socialista ha estado mucho tiempo elaborando un idearium. Ese idearium, es un idearium. Ese idearium luego hay que convertirlo en programas electorales por rozamiento con la realidad. Eso dista bastante de estar resuelto, y no sé si todavía eso es así. Yo, de luego, no lo veo todavía en absoluto. Pero entre los jóvenes sí veo mucho movimiento. Y no solo entre los jóvenes, creo que hay movimiento. Pero me gustaría que Nacho, que es posiblemente uno de los hombres más seguidos por los jóvenes y que mejor conoce eso que yo digo, me diga hasta qué punto tengo razón o no. Yo creo que una de las consecuencias positivas, o una de las pocas consecuencias positivas de la crisis, es que ha repolitizado la sociedad. Ha habido de repente un interés por temas políticos que antes eran completamente secundarios, que se ven hasta en algo tan supuestamente superfluo como las audiencias de televisión. O sea, a nosotros nos llegan a decir que un programa documental sobre la educación en Finlandia iba a ser líder en prime time, y eso lo ha hecho el follonero, nuestro amigo Évole, pues no nos lo creemos. ¿Cómo va a ser posible que un programa, con la mente de un programador de televisión de hace 5 años, le dicen, no, verás un momento en España en el que un programa de televisión sobre la educación en Finlandia será líder de audiencia? Y dirás, venga, hombre, ese país no es España. Pues ese país es ahora España. Hay un interés tremendo por la política, al mismo tiempo que un desprecio tremendo por los políticos, ¿no? Que es curioso ese fenómeno doble, porque con todos los pegados de los políticos, parte de ese desprestigio de lo público también afecta a ellos, también les afecta a ellos, ¿no? Esta idea de los partidos es que están subvencionados, y no deberíamos subvencionarlos para es que la democracia es mucho más cara que otros modelos donde quien manda es el que tiene el dinero. Y lo de Castilla-La Mancha, de Cospedal. Exacto, ese populismo. Eliminemos los políticos por ese procedimiento y que haya solo 30. Pues estas tonterías son muy peligrosas, porque a mucha gente le parece que forman parte del sentido común, y no forman parte del sentido común para nada. Claro. En el caso de Cospedal es tremendo, porque primero ha hecho una reforma para quitar el sueldo de los diputados porque decían que gastaban mucho. La reforma al final se ha convertido en que los que gastaban mucho era la oposición, porque los otros han seguido gastando lo mismo porque estaban contratados como asesores, un gasto que se ha duplicado desde que gobierna Cospedal en Castilla-La Mancha. Y luego el segundo paso ha sido, nos siguen saliendo muy caros, así que eliminamos directamente los escaños y dejamos
el Parlamento en la mitad, con la trampa de que así vacuna a cualquier otro partido que no llegue al 15%, es decir, evita que Izquierda Unida o UPyD, que parecía que podían entrar, pudiesen entrar en el Parlamento, y así se garantiza que incluso perdiendo por número de votos las elecciones podrá gobernar, siendo la segunda fuerza en número de votos, lo cual tiene un deterioro tremendo para la imagen institucional y la imagen democrática de este país, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser un poco, hay que ser, la clave está en algo que decía al principio Iñaki, que es que no podemos afrontar problemas locales con soluciones, problemas globales con soluciones locales, que es tremendamente difícil. Hay un famoso trilema de un pensador, de Roderick, de un economista estadounidense, que dice que el problema de las democracias en Occidente es que tienen que elegir entre dos de tres. Puedes elegir entre globalización, democracia o soberanía, pero dos de tres, no las tres. Y que si eliges, puede ser un país soberano sin democracia y globalizado, como China, por ejemplo, o puede ser un país como España, que está globalizado y que tiene una democracia, pero que tiene una soberanía limitada, porque parte de su soberanía está por encima de la cabeza del Parlamento, ¿no? Cuando se aprueba una determinadas reformas impuestas desde fuera de España a punta de BCE, tú verás, o lo apruebas o no tienes financiación, pues es evidente que la soberanía ha sobrepasado al Congreso de los Diputados españoles, ¿no? Y que eso al final te lleva a un descrédito precisamente de las únicas herramientas que tiene el pueblo para poder solucionarlo probablemente, que son las instituciones políticas, ¿no? Lo cual es terrorífico, ¿no? Porque caes en populismos, caes en callejones sin salida y caes en el discurso de todos los políticos son iguales, que llevan a que aquellos que defienden que todos los políticos son iguales suelen optar por los peores normalmente. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Yo sí creo que, y por contestar, yo en la universidad noto que efectivamente se repolitiza, pero se repolitiza en dos direcciones, ¿sí? Y yo creo que España es una sociedad que se ha acostumbrado mucho a una política muy basada en el consenso y hemos convertido el consenso en un bien, y lo es, hasta cierto punto un bien público, pero yo creo que vamos hacia una política que nos va, en ese sentido, es también un síntoma de madurez, ¿no? Que se va a parecer bastante más a las políticas que vemos a nuestro alrededor, la política en Francia, la política en Inglaterra, la política en Estados Unidos, ¿no? Con ideas muy divergentes de la sociedad. Es decir, hemos estado juntos en un proyecto colectivo que era una España que quería abandonar ese pasado de miseria, de hambre y miedo e ir hacia la modernidad. Ahora hemos llegado a la modernidad. Y ahora en la modernidad, pues queremos cosas muy diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo en el libro el ejemplo del sistema de pensiones. Bueno, el sistema de pensiones públicos no tiene el respaldo tan sólido que tiene la educación y la sanidad. Es decir, hay casi un 40% de la población que considera que la gestión de la vejez es un problema individual, o en todo caso familiar, y que no debe ser una responsabilidad del Estado, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que es necesario entender que vamos a hacer una política donde va a haber ofertas encima de la mesa claramente contradictorias y donde vamos a tener que escoger, ¿no? Y en ese sentido, una vez más, yo creo que, no es, por contestar a la pregunta, no es que no haya alternativa, es que los piratas son mucho más contundentes en decir lo que quieren. Y los que no creemos en lo público y defendemos el sistema público, primero, nos hemos dejado comer. Se ha asumido durante mucho tiempo sus marcos interpretativos, su discurso. Es decir, yo siempre pongo encima de la mesa el ejemplo de la austeridad. De la manera con que la izquierda ha asumido el discurso de la austeridad, a mí me parece inexplicable. Absolutamente inexplicable. Y por decir esto, el viaje al pasado, apuntabas antes María Dolores de Cospedal. Bueno, es volver a comer a la política en España en el siglo XIX. Si tienes dinero y patrimonio, te puedes dedicar a la política. Si no, no. Es volver a como eran los parlamentos y como era la política en España al final del XIX y en principios del XX. Entonces, primero, una política mucho más competitiva y mucho más polarizada. Y no hay que asustarse de eso. Los países de nuestro entorno son así. Segundo, un actor, en este caso el que pueda representar eso que yo llamo el neoliberalismo corsario, que ha perdido hace mucho tiempo el complejo de decir, mire, yo no quiero consenso, yo quiero esto, y estoy dispuesto a hacerlo. Es claro, es contundente, comunica muy bien, selecciona muy bien sus mensajes, no se dispersan 40... No,
quiere tres cosas, las pone encima de la mesa, machaca, y al final consigue generar que acaben formando parte del discurso, ¿no? Es decir, consiguen que la sociedad se vaya moviendo incluso al son de su discurso, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto un problema de no hay alternativa, sí que la hay, claro que la hay, hombre, se llama estado del bienestar y ha funcionado. Si es que tampoco hay que reinventar grandes cosas, lo que sí, hay que perder el miedo a decir las cosas. Es que al final, ¿quién ha salido a defender los servicios públicos? Los trabajadores de los servicios públicos. ¿Quién ha tenido que salir a decir a la calle que lo público es mejor? Los médicos, los maestros, los chavales de las universidades, los del 15M. Entonces, es simplemente coger lo que sabemos que ha funcionado, estado del bienestar público, universal, financiado vía impuestos, y defenderlo con la misma contundencia y sin miedo ninguno, y hablar con claridad. Yo creo que ese es realmente el problema. Yo no creo que haya aquí, en todo caso, porque si hubiera otras cosas, yo digo muchas veces en mis clases y los alumnos me miran así como... Digo, si hubiera algo mejor que los partidos políticos para participar en política, Dios lo habría inventado hace mucho tiempo, ¿no? La mayoría de las cosas están inventadas. Lo que pasa es que los piratas las manejan mejor y con muchos menos complejos y con mucha más contundencia. Y no dan un paso atrás nunca. Da igual, llévales datos, llévales realidad, jamás. Sin embargo, al otro lado yo creo que no es tanto un problema de que no haya una alternativa, yo creo que sí la hay. El problema es que hemos perdido el coraje y la capacidad de defenderla con claridad y con contundencia. Y yo creo que hay que perder el miedo. La política va a ser cada vez más competitiva y estamos en una sociedad que cada vez se polariza más. Porque eso va en paralelo con el proceso de modernización económica y social. Me gustaría ilustrar todo lo que se ha dicho aquí con lo que coincido plenamente, con un fenómeno... Sí, Iñaki, te tienes que ir, ¿no? Disculpen ustedes, disculpadme, es que estoy un poquito apurado, tengo un problemilla doméstico que tengo que... Familiar. Muchísimas gracias. Sí. No, decía, quería ilustrar todo lo que se había dicho aquí con lo que coincido plenamente con un fenómeno que ha ocurrido recientemente, son las ventas y posterior lectura de libros de política y concretamente de política económica. Últimamente nosotros hemos publicado una serie de libros de Susan George, por ejemplo, que presentamos aquí, también nos ha acompañado Iñaki, de Christian Felber, de la economía del bien común, de Economistas frente a la crisis, los libros de Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, de Juan Torres, de Vicente Navarro, una serie de libros que hace 5, 6, 7 años hubieran sido completamente minoritarios. Libros que hubieran vendido 1.500, 2.000 ejemplares, que hubieran llegado a su público, pero en aquel momento era un público muy reducido. En estos últimos años, y los que he comentado son libros de los últimos meses, las ventas se han multiplicado por 10, por 12. ¿Por qué? Porque hay un sector además de gente joven que pide ese tipo de libros, quiere conocer otra verdad, quiere que le cuenten las cosas de otra cosa. Y tal como decía antes Nacho, y coincido, ¿no? Si algo de bueno habrá dejado la crisis es que la gente joven, las nuevas generaciones, se habrán politizado. No solo se habrán politizado, sino seguramente estarán mucho mejor informadas de lo que, por ejemplo, éramos nosotros hace 15 o 20 años. Con lo cual significará también que no nos dejaremos o no se dejarán engañar tan fácilmente como algunos nos engañaron en algún momento. Como a nosotros. Dilo todo. No nos engañarán tan fácilmente como a nosotros. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Si no, hacemos el otro comentario porque tras ello nos tendremos que ir. Buenas noches. Yo, Antón Losada, casi ha contestado yo lo que le iba a preguntar. A mí me parece que en línea con lo que comentabas, así, vamos, estoy deseando leer el libro, de que efectivamente los datos son absolutamente claros y contundentes, y yo a eso añadiría que no sé si llamarlo alternativa, pero yo creo que ya en este país sí se ha desarrollado todo un movimiento de contestación sumamente interesante, y a la vista está las 4 personas que estáis ahí delante. Ojo. O sea que yo creo que en ese sentido el análisis que se está haciendo desde una perspectiva clínica, que es lo que yo soy, yo creo que se está haciendo un muy buen diagnóstico.
Yo creo que se está haciendo un muy buen diagnóstico. Los trabajadores, apoyando ese diagnóstico, efectivamente estamos saliendo a la calle. Pero a mí lo que me llama la atención, y me gustaría saber tu opinión, es cómo se rompe esa especie de burbuja, esa especie de estructura impermeable, absolutamente impermeable, en el que se ha colocado lo que Gabilondo denominaba el pensamiento dominante. Es decir, que quizá no sería tanto en este momento, desde mi punto de vista, abordar el tema de elaborar alternativas, sino de cómo destruimos esa burbuja. Bueno, yo creo que eso es una de las cuestiones clave, ¿no? Ahí hay varios problemas. Primero, uno conecta con lo que apuntábamos en las últimas intervenciones, ¿no? Yo creo que es necesario no inventar nada nuevo, sino recodificar nuestro discurso. Es decir, simplificarlo, adaptarlo un poco a los nuevos tiempos y volver un poco a lo... Oiga, mire, ¿usted qué quiere? Yo quiero el estado del bienestar. ¿Y su estado del bienestar cómo es? Universal, gratuito y financiado por impuestos. La sanidad, ¿cómo es? Universal, gratuita y financiada por impuestos. La educación, conceptos claros, sencillos, acreditados con cifras que demuestran claramente que eso funciona mucho mejor que este sistema que usted me quiere ofrecer de 40.000 sistemas sanitarios, 300.000 recorridos educativos. No, mire, si esto ya lo conocemos, es lo que funciona. Lo primero es clarificar el discurso. Yo creo que en ese sentido es necesario, lo apuntaba antes Roger, se ha hecho un trabajo y se está haciendo un trabajo, aparecen libros, la gente se interesa, la gente se documenta. Es decir, yo creo que ahí, en ese camino se está avanzando, ¿no? Hay un camino que a mí me preocupa mucho más, que es el problema de los soportes y especialmente el problema de los medios de comunicación. Es decir, si la democracia es decidir, pero también es deliberar, a nosotros se nos está empobreciendo la capacidad de decisión por la vía de tomar, pues, de convertir las elecciones muchas veces en una especie de, no sé, de teatros o de shows, o hacer reformas constitucionales por la tarde en el Congreso de los Diputados tomando un café, pero también la dimensión deliberativa es fundamental. Y la verdad es que cada vez hay menos soportes. O sea, el que quiera... tenemos dos problemas. Uno, el discurso, que hay que hacer un trabajo de... El trabajo que los piratas llevan haciendo, en eso nos llevan 30 años de ventaja. Cogieron lo que querían hacer y lo revistieron de otra manera. Es decir, al tradicional, yo no quiero pagar impuestos porque soy el señorito del pueblo y no tengo por qué pagar impuestos. Es decir, no, yo no quiero pagar impuestos porque si yo no pago impuestos quiero más puestos de trabajo. Es decir, han hecho el salto de modernización del discurso que nosotros tenemos que hacer. Y efectivamente, yo creo que se está haciendo. Pero hay un problema de soportes grave. Y cada vez hay menos espacio para pensamiento alternativo y cada vez hay menos espacio para que se cuente la información de otra manera, ¿no? Estamos cada vez más cerca de esa sociedad que describía Putman, en la que tengo 300.000, o incluso Bruce Springsteen tiene una canción, tengo 300.000 soportes a los que acceder, pero es que todos me cuentan lo mismo. Y además me lo cuentan igual. Y utilizan las mismas imágenes. A mí, yo no sé si lo han hecho alguna vez, pero ver los telediarios en España a mediodía o por la noche es impresionante. Porque son las mismas noticias, las mismas jaletas, las mismas imágenes, el mismo enfoque una vez detrás de otro. Y tenemos efectivamente un problema muy grave de instrumentos para penetrar en esa burbuja de la que hablaba usted, ¿no? Y además, un problema, y Nacho lo sabe bien, y yo lo he vivido también, que está siendo aprovechado claramente por el poder. Es decir, igual que se está utilizando la crisis para recortar en sanidad, en educación, se está utilizando la crisis para recortar en libertad y en información. Y no hablo solo del reparto de publicidad institucional, que eso es el chocolate del loro, hágame caso, eso es lo que se ve. La forma de apoyar o no líneas de crédito, avalar o no determinadas líneas informativas o no. Es decir, ahí realmente se está haciendo un trabajo además muy evidente y muy intencionado, que es todo lo que cuestiona la versión oficial, fuera. Todo lo que cuestiona. Pero ahí también, y ya termino, no me quiero enrollar más, también tenemos nosotros una responsabilidad. Porque muchos nos quejamos, pero cuando aparecen cosas alternativas, esfuerzos alternativos, o de conseguir que la gente se mueva y pague cantidades realmente ridículas para tener un medio de información que tú sabes que solo vive de eso, joder, Nacho lo puede contar mucho mejor que yo. Y eso no echemos solo la culpa a los políticos, también es culpa nuestra, que también muchos de nosotros preferimos
consumir esa información que sabemos que está manipulada, pero es gratis, a pagar un poquito por tener una información que por lo menos sabes que no está manipulada. Estará bien o estará mal, pero no está manipulada. Sí, no, en ese caso, nosotros en el caso del diario, que son 50 euros al año, o sea, 60 euros al año, que son 5 euros al mes, pues tenemos 5.500 socios, que está muy bien, pero claro, creo que no llega, es un éxito, pero el número de lectores es 1,5 millones al mes. O sea, sacar el porcentaje de cuánta gente paga, ¿no? Es verdad que no nos quejamos nada, está saliendo bastante bien, pero es verdad que el porcentaje de gente dispuesta a poner 5 euros al mes pues es más limitada de lo que podría parecer viendo la cantidad de gente interesada en leerlo todos los días, ¿no? Pero bueno, no hemos venido a hablar de mi libro, sino del suyo, ¿eh? Bien, se nos ha echado el tiempo encima, deberíamos dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias, Antón. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, también a los que nos han seguido desde casa por Internet, y hasta la próxima.